Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de lo que sería la medida de seguridad y los inimputables. Vamos a definir primero qué es un inimputable. Un imputable es esa persona que al momento de cometer ese hecho no haya podido comprender la criminalidad de sus actos. Para poder determinar esta inimputabilidad se debe tener en cuenta mediante estudios ya sea de psicología forense o sea mediante diagnósticos clínicos de psicólogos médicos en este caso. Eh, Algo muy importante que hay que resaltar es que en el ordenamiento penal colombiano los estados de trastorno mental e inimputabilidad hacen relación a la inmadurez psicológica, en lo que permite inferir directamente en esa inimputabilidad. Vamos a explicar lo que sería un trastorno mental, que sería esa condición patológica que afecta a la salud física de la persona. Eso sería como en términos generales. Con una definición clara podríamos indicar que esa condición de trastorno mental o la expresión está definida como un descontrol, como una limitación, como una incapacidad que tiene esa persona al momento de realizar esa criminalidad de sus actos. Sobre la medida de seguridad en los inimputables. Entonces, uno de los segundos aspectos más importantes que tendríamos que explicar acerca del artículo 33 del Código Penal eh, sería esa inmadurez psicológica que presenta el inimputable, ¿cierto? Que va ligada directamente como una causal de inimputabilidad. Otro de los aspectos también importante evaluar en este artículo es que estaría relacionado con la diversidad sociocultural y algunos estados similares, de que efectivamente se pueda tener esa persona en inimputabilidad. Entonces, una de las reglas contenidas en el presente artículo es que no se considera inimputable a ese sujeto que haya preordenado su trastorno mental para la comisión del delito, aunque tal condición es concomitante con la perpetración de ese hecho, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que efectivamente si de pronto una persona cometió el delito en estado de embriaguez, no quiere decir que a esta persona se le estaría dando una inimputabilidad por el simple hecho de no tener pleno consentimiento al momento de cometer esa conducta, ¿cierto? Porque efectivamente no se puede comparar una inmadurez psicológica con algo que es solo momentáneo, porque efectivamente al día siguiente se va a acordar de los hechos, va a tener pleno consentimiento de lo sucedido y por lo tanto no se puede generar con lo que sería eh, con la inimputabilidad, ¿cierto? Entonces, la medida de seguridad en consecuencia del delito nos dice que es una medida coercitiva. ¿Qué quiere decir que sea una medida coercitiva? Que efectivamente el inimputable no va a evadir, ¿cierto?, esa relación que tiene no va a evadir una relación que tiene directamente como la obligación de responder por esa conducta que acabó de cometer. Solo que en este caso, efectivamente, se le estaría aplicando esa medida coercitiva, pero para darle como sería como internarlo o en un establecimiento psiquiátrico o en una clínica adecuada de carácter oficial, ¿cierto? Si retrocedemos un poco y vamos al artículo 5 del Código Penal, vemos que establece una serie de principios y unas disposiciones relacionadas con las medidas de seguridad, ¿cierto? Que estas nos conllevan a generar lo que serían los aspectos más importantes para poderlos aplicar a los inimputables. Mediante la investigación que estuve realizando, pude encontrar que hace mucho tiempo, en una película llamada Sinopsis, fue relacionada con unos hechos de una persona inimputable, efectivamente algo de la vida real. Esto fue en los Estados Unidos, donde efectivamente
esta persona cometía las conductas delictivas, pero efectivamente no tenía esa madurez psicológica de que pudiera explicar por qué razón cometía ese tipo de conducta. Tenemos que tener en cuenta, como les indicaba, que efectivamente todo esto se tiene que ser acompañado de peritos forenses, de personas encargadas de carácter directamente médico que nos puedan dictaminar que efectivamente la persona es inimputable. Frente al hecho que hacíamos importante en el artículo 33 del Código Penal colombiano, quiero hacer una aclaración porque es algo muy importante y creo que tendría relación con lo que sería la teoría de la equivalencia de las condiciones, ¿cierto? Porque ahí podemos determinar la causa del resultado directamente de la persona que en ese momento ha cometido esa conducta, pero que efectivamente no se puede declarar inimputable. Porque si nos vamos a la teoría de equivalencia de las condiciones, podemos determinar como la acción, ¿cierto? Comprobar la causa del resultado, que esto es lo que se trata directamente, esta teoría de la equivalencia. Bueno, pero adicional del ejemplo que les había colocado acerca de las investigaciones de los tantos crímenes que se han cometido de personas inimputables, entonces nos vamos a que el tratamiento y la rehabilitación de los enfermos considerados o declarados inimputables por trastorno mental estarán a cargo del Sistema General de Seguridad Social en la Salud. Muchas veces el juez de ejecución de penas y de medidas de seguridad ordenará internarlos a la persona inimputable con trastorno mental, ya sea en una clínica o un establecimiento que efectivamente le pueda brindar ese tratamiento y esa rehabilitación a la persona que acaba de cometer esa conducta y que efectivamente se desconoce como inimputable. Entonces, las medidas de seguridad en casos especiales vemos que cuando la conducta punible esté señalada una pena diferente y la privación de la libertad y la medida de seguridad no podrán ser superior a 2 años, ¿cierto? Entonces, es importante aclarar que le corresponde al juez solicitar trimestralmente información tendiente a la medida de seguridad que en este caso le fue ordenada a ese imputable para mirar si efectivamente se va a suspender, se va a continuar, se va a modificar o si tomar cualquier tipo de decisión. Claro, esto se tiene que tener con previo dictamen de los expertos, porque efectivamente, como vemos, el juez va a tomar todo este tipo de decisiones, pero directamente mediante los exámenes que se le vayan realizando a esta persona. Algo también muy importante que se debe declarar en este momento es que para mi concepto, a una persona que efectivamente se le declare inimputable, no tiene por qué tenérsele en cuenta lo que serían los estudios clínicos anteriores, ¿cierto? ¿Por qué? Hago una explicación. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto? Vemos con personas que tienen de pronto no tan desarrolladas, digamos, tienen su tipo de un tipo de problemas mentales, pero que efectivamente en compañía de su familia no causan ningún tipo de daño, ¿cierto? Entonces muchas veces hay personas que se aprovechan directamente de este tipo de conductas para poder ellos cometer cualquier tipo de, valga la redundancia, de conducta delictiva y que efectivamente a esta persona se le esté imputando esos cargos. Pero entonces por eso digo que no siempre habría que tener esos certificados clínicos anteriores, sino al momento de cometer el hecho, mirar que efectivamente si lo hizo con consentimiento, si lo hizo con conocimiento, con plena capacidad, de que efectivamente se esté tratando de una persona inimputable, para poder tomar todas estas medidas y que efectivamente se pueda generar un debido proceso, porque eso es lo que se requiere para este tipo de personas.
Espero que les haya gustado un poco acerca del documento de las medidas de seguridad para los inimputables. Eh, Hay muchos casos de inimputables, créanme que sí, desde años anteriores. Eh, Uno cree que de pronto no es un tema muy importante, pero efectivamente es sumamente importante. Les quiero dar una frase, una frase en medio de toda esta investigación, y es que nos dicen directamente que lo único necesario para que el mal triunfe es que los justos no hagan nada. Es de Edmund Burke. Entonces es una frase muy bonita, es algo que efectivamente se aplica en este tipo de casos. Y la locura criminal para los inimputables es un tema muy, pero muy, muy bueno y muy amplio, en el cual no se está aplicando desde ahora, sino que viene desde tiempos atrás. Espero que les haya gustado. Un caso de inimputabilidad ocurrido en los Estados Unidos alrededor del 1954 aproximadamente. Esta persona admite haber asesinado directamente a las personas que hayan en su lugar de vivienda. Nunca admitió que cometiera canibalismo, pero también negó haber tenido relaciones con las mujeres muertas, aduciendo ya que olían muy mal. Esta persona fue declarada enferma mental y pasó sus días en un instituto psiquiátrico donde se destacó por su buen comportamiento. Pero este tipo de delitos cometidos, ya sean la forma de realizar este tipo de conductas, y todos los estudios mediante los peritos forenses y los psicólogos conllevan a realizar un dictamen de inimputabilidad en estas personas.